Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. 20 horas de este martes 28 de abril. Estamos dando comienzo al programa de Más que Vencedores. Le damos gracias al Señor por una nueva edición, por un nuevo programa, por esta posibilidad, por este privilegio que es estar haciendo esto que es predicar la palabra del Señor, que es extender el reino de Dios, que es poder estar en compañía de los hermanos. Le damos la bienvenida primero a Maxi, el operador, mientras Dani está compartiendo las redes con todos los vencedores, con todos los hermanos. Maxi, Dios te bendiga. Javi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me arrancó los oídos. Bienvenido, gracias Maxi, Dios te bendiga. Le damos gracias también al Señor por el hermano Maxi, porque en este tiempo la verdad ha sido de gran y es de gran bendición por el hecho de todo esto que está pasando, todos los programas, todo esto que estamos pudiendo compartir por medio de las redes sociales. Bueno, gracias al Señor que Maxi está operando todos los días acá, le damos gracias. Dani, Dios te bendiga, ya estamos, hemos compartido. Dios los bendiga, ¿cómo están? Contento de poder estar un martes más acá compartiendo este programa Más que Vencedores. ¿Cuántos programas debo? No sé cuántos debo, un montón. Pero bueno, contento de poder estar. Es una bendición siempre hablar de la palabra del Señor, aprender, ¿no? Hoy vamos a hablar de otro discípulo. La verdad que es un desafío. Cuando me pasaste a Andrés, como que no es muy... No es muy junado, digamos, como quien dice, ¿no? Y agarramos de los cuatro del primer grupo, Pedro, Juan, Jacobo, Juan y Andrés, agarramos esos cuatro. Primero hablar de Jacobo es prácticamente lo mismo que hablar de Juan, pero de Andrés es de los cuatro del que menos hay en la palabra, pero bueno, vamos a ir viendo. Lindo porque pude conocer un poco más, pude conocer su perfil también y como hablábamos antes de empezar, ¿no? Que cada programa, que cada uno de estos personajes nos pueda dejar una enseñanza para nosotros, para imitar, ¿no? Y ese es el propósito de cada programa que hacemos, tratar de transmitir para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor y conocer estos héroes de la fe, ¿no? Amén, sí, porque pasó con Pedro, ¿no? También poder conocerlos a ellos y poder conocernos también espiritualmente a nosotros. A veces los vemos como demasiado alejados de la humanidad y son tan parecidos a nosotros, ¿no? A veces cuando empezamos a escudriñar, cuando empezamos a ver a cada uno de ellos, el otro día veíamos a Pedro, el carácter, ¿no? Como el Señor lo va transformando, de impetuoso, de arrebatado, a un hombre que terminó siendo un pilar de la iglesia. También hablábamos de Juan el otro día, ¿no? Un tipo arrogante, un tipo que quería los primeros lugares, violento en algunos aspectos, y termina siendo ese apóstol del amor, aquel que más habla del amor en los evangelios, y podemos empezar a ver cómo el Señor transforma las vidas, ¿no? En las de ellos también, no los conoció ya santificados y hechos discípulos, sino que tuvieron que pasar todo un proceso al lado de Cristo, todo un proceso, pero al lado de Cristo. Y lo mismo está ocurriendo y va a ocurrir con nuestras vidas. Es todo un proceso al lado de Cristo para que después, el día de mañana, quede de nosotros lo que el Señor hizo, ¿no? Javier en una de esas, su carácter, bueno, lo que el Señor haga en nuestra vida va a ser aquello que dejemos como huella, ¿no? La obra del Señor para glorificarlo a Él. Y es hermoso, es maravilloso. El otro día cuando empecé a buscar a Andrés, le dije a Dani, ¿y si hacemos Andrés? Bueno, me dijo Dani. Y después cuando empezamos a buscar, empezamos a transpirar, pero hay mucho. Al rato te dije, me mataste. pero hay mucho. La palabra a medida que vamos orando y escudriñando, el Señor nos va hablando y nos va mostrando para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser instruidos, edificados en su palabra, ¿no? Así que la verdad que ha sido una bendición la preparación de Andrés. Hoy tenemos un regalito para los hermanos como cada martes. Dani, ¿te lo querés mostrar? Sí, es un libro, todo el Evangelio cuadrúpedo, de Alberto Benjamin Simpson. Es un libro que lo tengo no sé hace cuántos años. ¿Vos te acordás bien de qué es? No sé, no me acuerdo. Sí, muestra los evangelios. Es una nueva versión de la clásica obra para la provisión en Cristo para cada necesidad del creyente, espíritu, alma y cuerpo, dice el evangelio cuádruple, todo el evangelio, ¿no?
habla sobre cada uno de los evangelios. La verdad que es un hermoso libro para ir, una guía también para ir leyendo cada uno de los evangelios y para ir siendo guiados en la lectura, para ir aprendiendo. Está muy bueno, está muy bueno. En este tiempo de cuarentena, que tanto tiempo tenemos, de que tanto tiempo disponemos, yo lo contaba el viernes, está bueno, ¿no? Dedicar el tiempo a la lectura, algo que a veces no tenemos tanto tiempo. Ahora no tenemos excusas, ¿no? Y ahora, claro, ahora ya se acabó la excusa del tiempo, bueno, y está bueno porque es un tiempo maravilloso. Si nosotros lo sabemos aprovechar, el otro día lo decía la pastora, si podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero bueno, no me quiero extender mucho con respecto a esto, pero para aquel que se lo pueda llevar, que se lo lleve de regalo, que pueda complementarlo con la Biblia, ¿no? Primeramente la Biblia, pero también que el libro le sirva también de ayuda. Queríamos compartirle también todo lo que tenemos en la radio. La iglesia se ha tomado el trabajo, el pastor se ha tomado de parte del Señor el trabajo de establecer una grilla de programas, cuestión de que estemos todo el tiempo en comunión, que podamos estar escuchando palabra de Dios, que podamos estar en vez de mirando el noticiero, rompiéndonos la cabeza, viendo las estadísticas de muertos, de infectados, ¿no? Que podamos estar prendiendo y recordando lo que Dios hace en nuestras vidas, quién es el Dios al cual seguimos, que podamos estar fortalecidos en comunión. No podemos vernos, pero podemos ver que, no sé, ahí mandó un mensajito Fabi Warle, que en una de esas no podemos ver o no tenemos el teléfono, o hace mucho que no charlamos con un hermano, pero que manda un mensajito. Es una bendición también. Y es una bendición, es una forma de estar en comunión. El fin de semana, qué hermoso estuvo, los coritos el domingo, cantó G unos coritos que no lo escuchaban. De los viejos. Qué lindo, y se transmitía esa alegría, esa presencia de Dios, a pesar que lo estamos viendo por un celular, pero Dios también se mueve, ¿no? Se mueve, y tenés que disponer nada más tu corazón, como venía diciendo Javi, el tiempo y esas ganas de aprender y de buscar de Cristo. Él está, se cerró la iglesia, pero está en tu casa, está en el lugar donde vos te arrodilles, donde lo busques, donde te disponga. Él está para fortalecerte y para enseñarte. Como decía Javi, estamos estudiando la palabra y qué lindo es conocer un poco más a Cristo, porque cuando escudriñamos más las palabras, conocemos un poco más el propósito de Dios, de lo que Él quiere y también de lo que no quiere, ¿no? Así que es lindo, a mí me encanta. Sí, la cuarentena también nos va a dejar una gran enseñanza acerca de la tecnología, ¿no? La tecnología no es ni buena ni es mala, depende del corazón de aquel que la tiene en la mano. Y en este tiempo donde la tecnología nos alcanza todo lo que está mal, también nos arrima todo lo que está bien. Es cuestión que nosotros podamos escoger. Hoy podemos estar haciendo los cultos, las reuniones, los programas, gracias a la tecnología. Y bueno, que podamos aprovecharlo en este tiempo, que después también podamos aprovecharlo, el uso de la tecnología no en distraernos, que no sea una distracción de las cosas de Dios, sino que podamos utilizarlo también, como decía Dani, para aprender. Hoy en día hay estudios, hay un montón de cosas, podemos estar escuchando alabanza, podemos estar escuchando la radio, cada uno de los programas. Bueno, me distraje de los programas de la radio, la previa todos los días de 8:30 a 9 horas con nuestro hermano Maximiliano Rufa, que está acá, así que los invitamos para que aquellos que se levantan tempranito puedan estar poniendo la radio para escuchar alabanza, para escuchar palabra del Señor. Todos los días, de 9 a 10, un programa diario, semanal. Está Desayuno Cristiano con nuestro amado pastor y con nuestra hermana Lorena Maidana. Así que bueno, también los invitamos a que puedan estar a la mañana tempranito ya arrancando el día con palabra del Señor y bendecidos y ministrados. Después, durante toda la semana, cada área de la iglesia, la mayoría de las áreas de la iglesia han dispuesto dentro de la grilla el día lunes a las 20 horas, Discípulos de Cristo, con nuestro hermano Javi San Román y Vero San Román. A las 20 horas, los días martes, acá estamos, los más vencedores, con nuestro hermano Dani, un programa que tiene el título, el nombre del grupo, pero que es para toda la iglesia. El día miércoles a las 20 horas tenemos culto. Tenemos reunión para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para estar juntos en comunión. Así que
no le voy a decir no se lo pierda, porque no es un programa de tele. Le voy a decir, esté en comunión con el Señor, busque al Señor, prenda el teléfono, ponga la radio, el Facebook, no sé por dónde le resultará más cómodo, mejor, pero que podamos, como decía Dani, el otro día se sentía, cada culto se siente la presencia de Dios, se siente la administración de parte del Señor en cada palabra que es predicada desde este lugar, y el medio es lo de menos. El medio es lo de menos, por más que extrañamos el abrazo, el saludo, nuestra alabanza y la iglesia, pero bueno, este es el tiempo que nos toca y hay que entenderlo de esa forma y tomarlo de esa manera. El día jueves, Jóvenes con Propósito a las 20 horas con nuestro hermano Emanuel Farías y su esposa Nadia. Y el día viernes, Aposento Alto a las 20 horas con el pastor, con la pastora, y a las 21 horas, que no se sabe a qué hora termina ese programa. Era de 21 a 22 y el otro día terminó como 11 de la noche. 11 de la... Se puso bueno, creo que a la mitad del programa. Se extendió. Tiraron ahí un fósforo para que se prenda. Tiraron una piedra en un hormiguero y hizo... No, pero Mati debate que realmente es para poder, desde el punto de vista bíblico, tratar algunos temas que a veces son polémicos, que a veces... yo, por ejemplo, soy así para hablar, me verás, soy así para hablar. Yo llené el mensaje, digo, perdóname. Yo soy así para hablar, pero bueno, está bueno que puedan participar los hermanos, que está, la verdad que estuvo muy lindo y por eso nos extendimos, porque lo disfrutamos también de este lado y aprendimos y nos fuimos ministrados y meditando en todo lo que habíamos hablado, en los mensajes de los hermanos, estuvo muy lindo y no sé, así que este viernes arranca a las 21, no sé a qué hora termina, y el día sábado a las 20 horas el culto y el día domingo a las 19 horas también culto. Amén. Pasamos a algunos mensajitos que están llegando de los hermanos. Nuestro hermano Emanuel Farías dice: Dios los bendiga. Dani, Javi, acá escuchando en casa. Saludo a todos los hermanos, los quiero. Puso. Bendiciones, Emma. Dani, Javi, Maxi, Dios los bendiga. Acá escuchándolos, gloria a Dios. No se olviden de orar para que vuelvan todos los hermanos vencedores. Amén. Palabra que dice, hermosa la palabra que van a desarrollar. Es el libro, por ese libro. Bueno, creo que algo así quiso escribir. Gracias, Fabi. Fabi, no te voy a poner en el sorteo, Fabi. No entendía, por el libro. Gloria a Dios. Sí, podemos hacer una oración, ¿no? Antes de terminar el programa. Sí. Por todos. A ver, en el grupo, por acá, no hay nada. Ahí, Maxi, ¿no tiene? No tenemos la compu, así que lo estamos manejando con el teléfono de Dani y con la aplicación de la radio. Si quieren mandar mensajes y nos están escuchando por la radio, nos pueden mandar a la aplicación. Quiero el libro, pone... ¿Qué dice? Chochi Faría dice: quiero el libro. Bueno, vamos a, sobre el final del programa vamos a disponer los papelitos para poder regalarles. Son las 20 horas 15 minutos. Bueno, vamos a darle comienzo, ya tenemos que arrancar porque si no después nos va a quedar corto el programa. Hoy vamos a hablar de la vida de Andrés. Vamos a arrancar compartiendo una palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 40 y 42. Dice la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es al Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pero bueno, más allá de que la escena principal entra Pedro, ¿no? Comentábamos hace un ratito, ¿no? Decía, bueno, al principio es mucho más sencillo preparar la palabra de aquellos sobre los cuales la palabra mismo nos da muchos datos, mucha información. Hemos escuchado prédicas también, claro, que te ayudan, pero nunca escuché una prédica. Claro, muchas intervenciones, Pedro es uno de ellos, Juan es uno de ellos, pero Andrés era un hombre, no es un hombre que figure muchas veces en la palabra, no es un hombre que haya estado en los puntos centrales, no sé, de cuando Pedro salta de la barca, no tiene intervenciones descollantes dentro de la palabra o en el centro de la escena como el resto, pero hoy vamos a ver que tiene una importancia enorme. Sí, dice que fue el primero en ser llamado por Jesús. Claro, se ve que era un hombre espiritual.
por lo pronto ya sabemos que era un hombre espiritual. Lo seguía, bueno, no me quiero adelantar. Claro, bueno, pero era un hombre espiritual que estaba en la búsqueda de una cuestión espiritual. Dice que se había transformado en discípulo de Juan el Bautista. Nosotros acá más o menos tenemos una guía para ir compartiendo con ustedes. Dice, Andrés estaba al igual que Juan en la búsqueda de la verdad, y de hecho Juan y Andrés se fueron al desierto siguiendo a Juan el Bautista, y eran sus discípulos. Era un hombre devoto que estaba dispuesto a vivir una vida difícil. No estaba en busca de una vida cómoda, sino que se había hecho discípulo de Juan el Bautista. Es un hombre que se estaba vestido con pieles, comía langostas y miel. Realmente había una búsqueda espiritual, no había un interés personal. Se fue al desierto, ¿no? A buscarlo, a Juan el Bautista. Claro. O sea, él lo seguía, estaba escuchando las enseñanzas, pero dice que automáticamente, cuando Andrés escucha que Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo deja Juan, no dudó, sí, y se va detrás de Cristo, y no porque lo traicionó a Juan, sino porque Juan mismo, como buen siervo de Dios, les había transmitido eso, que era necesario que él menguara para que Cristo creciera. Y él decía, ¿no? Que como que no se podía comparar, no le puedan atar ni los cordones, decía. Él les había transmitido eso. Claro. Y el mismo día, es así que se lo había inculcado, que el mismo día que Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés hace lo correcto y se va tras Cristo. Y de hecho, cuando va a buscar a su hermano, lo primero que le dice es, hemos hallado al Mesías. Tamaña revelación para hacer el primer golpe de vista que había tenido Andrés. Se ve que, no sé si revelación del Espíritu, seguramente, pero fue a buscarlo a su hermano para revelarle que habían hallado al Mesías. Y uno halla lo que está encontrando, se ve lo que está buscando, se ve que ellos conocían las Escrituras, ellos conocían la historia del pueblo de Israel, ellos conocían la promesa mesiánica y estaban en esa búsqueda. Amén. Yo me quedaba meditando, digo, Andrés fue el que lo trajo a Pedro y así lo conoció a Jesús. Jesús de ahí lo nombra discípulo, ¿no? Y todo lo que pasó después, porque en primer plano pasa Pedro, ¿no? Y Andrés como que queda de lado, pero después cuando vayamos compartiendo vemos que siempre estuvo como en un segundo plano Andrés, pero hizo un papel muy importante, de traer gente a Cristo como a Pedro en primer lugar, ¿no? Imagínense, dice que Andrés y Pedro eran hermanos, sí. Y él es el primero que lo encuentra, lo va a buscar el hermano, y después el hermano toma un sentido de preeminencia o de importancia, y Andrés queda en un segundo plano, y en ninguna parte de la Escritura uno puede leer, ni siquiera entre líneas, que a Andrés ello lo haya afectado, que le haya generado algún rencor con el hermano. O sea, sabemos lo que suele pasar en la familia, ¿no? Cuando un hermano es más preferido, uno tiene más carácter, o otro ocupa un lugar de mayor importancia, o a veces se generan ciertas rispideces. En Andrés eso no se ve. Y a medida que vayamos compartiendo va a ver que Andrés tenía la sabiduría de entender que su lugar era uno. Qué importante, ¿no? A veces entender eso para la iglesia. ¿Cuál era su lugar? Y enamorado de ese lugar, ocupado de esas cosas, Andrés se transforma en un discípulo del círculo íntimo y un hombre importante para la iglesia de Cristo, ¿no? Podría haber dicho, che, lo traje yo a este y a mí me corren, y ahora Pedro es el con el que más habla, el que más pregunta. Pero se ve que Andrés tenía bien asumido que ese ministerio en segundo plano muchas veces no es querido, ¿no? Es a veces, pero es un lugar importantísimo dentro de las 12 tribus. Cada una tenía un lugar cuando marchaban, y cada una tenía un lugar cada vez que paraban en el desierto. Y lo mismo pasa en la iglesia. Y Andrés se ve que había entendido claramente eso, que él tenía su lugar, y que ese lugar no lo iba a ocupar Pedro, así como él tampoco iba a ocupar el lugar de Pedro, y sanamente y sabiamente él se ocupa de ese lugar, como dice Dani, ¿no? Él lo trajo a Pedro y Pedro termina tomando una preeminencia que él no tiene. Dice, como dijimos, lo menciona muy pocas veces, pero cada vez que habla la palabra de Andrés,
y ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ver que lo encuentra haciendo lo correcto. Nunca la palabra, cada vez que menciona a Andrés, lo va a mencionar en forma negativa, como por ejemplo, como comentábamos con Pedro. Correte de acá, Satanás, que es necesario que se cumplan las escrituras, ¿no? Tamaño reto se comió Pedro, no, como con Juan cuando le dijo, no le prohíbas a esa persona que ministre en mi nombre. O sea, los otros discípulos, los más preeminentes, en algún momento en las escrituras nos deja sentados o nos refleja que Cristo los tuvo que retar o corregir. Con Andrés no pasa en ningún momento. Cada vez que él interviene, cada vez que él habla, está haciendo lo correcto y lo justo. Estaba buscando algo. No, estaba viendo por dónde ibas para compartir más o menos, creo que vas por acá, ¿no? De los 4, del círculo íntimo, es de quién menos habla la palabra. Claro. Aparece tan solo 9 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría de estas veces es mencionado rápidamente o añade que era hermano de Pedro, como decíamos, ¿no? Como que pasó a ser hermano de Pedro, ya no era Andrés, Sí. Ahora pasó a ser el hermano de Pedro. Eso a veces, ¿no? Como entre la familia afecta. A veces hasta la misma iglesia, sí. dentro de los hermanos, con los hermanos, a veces por eso hace falta aclarar en la palabra, no, la palabra clara, no, los últimos serán los primeros serán los postreros, no, porque a veces hay esos resquemores dentro de las familias, dentro de las iglesias, ocurren los trabajos. Andrés tenía esa sabiduría. Dice como que si la presencia apabullante personalidad de su hermano lo hubiese opacado, ¿no? A pesar de eso, no existe una sola evidencia de que tal situación hubiese generado en Andrés algún tipo de rencor, resentimiento o competencia. Claro. Andrés es el más claro ejemplo de un ministro efectivo en segundo plano. Él no buscaba ser el centro de la atención, ni se sentía afectado por aquello que era objeto de la atención pública. Se lo notaba en todas sus apariciones siendo feliz por hacer correctamente su parte, utilizando, estaba escrito, los dones y talentos que el Señor le dio. Como dijo, es mencionado muy pocas veces, pero cada vez que habla siempre está diciendo lo correcto. Cada vez que actúa en forma individual está haciendo las cosas bien, ¿no? Como lo que veníamos diciendo. En las pocas ocasiones en que aparece, jamás la Escritura hará una mención negativa con relación a sus acciones. Es más, la Escritura elogia su comportamiento. No, más de a nosotros nos gustaría ser como Andrés en ese aspecto, no ser discreto, cada vez que intervenimos, hacer las cosas correctamente, metiendo la pata todo el tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Andrés? Yo el otro día, cuando preparaba, decía, ¿cuánto tenemos que aprender de Andrés? Muchísimo. Igual yo creo que más adelante seguro lo vamos a ver, le tenían como un respeto y como que lo veían como una persona autoridad. Un referente. Porque cuando vienen, ¿no? Sí, ahora lo vamos a estar viendo, pero dentro del mismo grupo. Por eso no deja de estar dentro del primer grupo de los discípulos, del grupo íntimo de Cristo. Creo que ese comportamiento, también el Señor eligió a sus discípulos en base también al carácter. Por más que pudieran tener defectos, eran diamantes en brutos que el Espíritu Santo iba a terminar trabajando. Que iba a terminar trabajando para la gloria de Dios. Pero en Andrés a mí me llamó la atención esto, lo que recién comentaba Dani. La Escritura siempre lo menciona positivamente, siempre lo menciona haciendo lo correcto. Decía, wow, dame Andrés, cada día más Andrés en mi vida, ¿no? Que uno pudiera aprender. Y como decíamos hoy, ¿no? Fue uno de los primeros, el primero en seguir a Cristo, dice Juan en el capítulo 1, versículo 38 y 39. Dice, Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Todo esto viene después del bautismo de Cristo, de que Juan el Bautista identificara a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que le enseña a sus discípulos que era necesario que Él menguara y que Cristo creciera.
Dice que inmediatamente lo empezaron a seguir a Cristo y Cristo les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas?, le preguntaron. Vengan a ver, le contestó Jesús. Y ellos fueron después y vieron dónde se hospedaba, y aquel día se quedaron con él y eran como las 4 de la tarde, ¿no? Lo primero que hicieron fue empezar a seguir a Cristo, y ese mismo día ya no se pudieron despegar. Yo me imagino que se habrán quedado toda la tarde, Estaba con María también, estaban en la casa de ella, eran como decir del mismo barrio, ¿no? De Betsaida. Juan también estaba por ahí, porque también era de Betsaida. Y qué impresionante que querían estar con ellos y se quedaron ahí todo el tiempo, decía, ¿no, Javi? Sí, dice que se quedaron toda la tarde con el Señor escuchando. Se ve que enseñanza, habrán pasado el día con Él, esa predisposición que tuvo Andrés como el primero de los discípulos que se encuentra con Cristo y se da cuenta quién es. Rápidamente, porque ya estaba en esa búsqueda, su corazón lo identifica, porque él ya estaba preparando su vida, su corazón, para encontrarse con el Mesías. Había una búsqueda de la presencia de Dios, de la guía de Dios. Había un hambre de la palabra de Dios. Ya era discípulo de Juan el Bautista. Y dice que ni bien lo identifica, se pasa esa tarde con él y después lo va a buscar a su hermano. Después lo va a buscar a su hermano, al extremo de ya revelar: me encontré con el Mesías, con el Cristo. Y lo primero que hace Andrés es presentárselo a su hermano. Es presentárselo a su hermano. En esa falta absoluta y total de egoísmo que tenía Andrés, eso bueno, eso maravilloso, eso preciado que acababa de encontrar para su vida, necesitó compartirlo. Como nos pasa a cualquiera de nosotros, primeramente con nuestros seres amados, ¿no? Llegamos al camino del Señor, nos hemos encontrado con Cristo, y lo primero que queremos es que nuestra familia llegue, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro papá, nuestro hermano, nuestros primos, ¿no? Y eso fue lo que hizo Andrés. Primero salió corriendo a predicarle a su propio hermano. Qué perfiles diferentes, ¿no? Pedro y Andrés. Sí. Y eso también delata que siendo diferentes siguen siendo apóstoles y de la familia de la fe, que también pasa, como decía Javi, en la iglesia, ¿no? Mate y debate, que ahí cada uno tiene su postura, sí, pero seguimos siendo de la familia, ¿no? Diferente carácter, diferente punto de vista, diferente forma de pensar al Señor. Andrés era totalmente anónimo, sereno, y Pedro todo lo contrario, ¿no? Siempre hablaba de más y quería hacer las cosas, iba para adelante, se equivocaba, intentaba. Y Andrés siempre ahí, como decía Javi, meditaba en eso, qué diferentes eran, pero seguían siendo los discípulos de Jesús, ¿no? Es que el Señor nos hizo diferentes. Y en lo único que nos empareja a Cristo, en que Él nos salvó. Pero seguimos siendo, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene otra formación, cada uno tiene otro pensamiento, y en cuanto a las cosas de Dios, pensamos todos de la misma forma, pero después somos respetuosos de la opinión del otro. Andrés y Pedro, como dice Dani, eran diametralmente opuestos, pero algo los unió, algo los unió más que la hermandad que tenían de sangre, sino que ahora estaban los dos en Cristo. Y eso es suficiente como para que hayan sido iguales a partir de ese momento. Dice, tienen el mismo llamamiento. En el mismo llamamiento, en Mateo 4:18, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron, ¿no? Parecía como comentábamos recién, ¿no? Que después, a lo largo de todo el Evangelio, pareciera que Andrés vive a la sombra de Pedro, como la alabanza. Vive a la sombra de Pedro, pero los dos reciben el mismo llamamiento. Cristo no hizo distinción entre uno y otro. No le dijo a Pedro: vení, Pedro, decide al pibe que está con vos. No, lo llamó a los dos. Porque cada uno tenía en el camino del Señor, cada uno tenía en el corazón de Cristo un lugar específico y puntual para la obra del Señor. Y Andrés pareciera ser el que mejor lo entendió, ¿no? Ese lugar que pareciera ser, o podría creerse que es de un segundo plano, es nada más ni nada menos
que es el lugar principal, que es la voluntad de Dios. Cristo lo había llamado para esto que nosotros le vamos a ver hacer a lo largo de toda la Escritura, cada vez que menciona a Andrés. Cada vez que menciona a Andrés. Y se vio el valor de las almas y de llevarlas a Cristo, ¿no? Cuando trataba con la gente, Andrés entendía el valor de que las personas conocieran a Jesús. Entendía el valor de las almas. Andrés no hay en la palabra ninguna referencia de que le haya hablado a multitudes, como pasó con Pedro después del Pentecostés, ¿no? Andrés iba uno por uno. Tranqui. Con el evangelismo. ¿Se siente identificado con la parte del evangelismo usted? Sí, pero yo me siento identificado con Pedro, pero ¿Sí? está lindo Andrés, tranquilito ahí, pero yo como Pedro, que iba, aunque se equivocaba, ¿no? Trataba de hacer De arrancar algo, de cero. claro. Pero como decía, ¿no? Cada uno somos parte de un cuerpo y cada uno tiene su forma y su manera, ¿no? Y Andrés tenía esta manera. Después vamos a ver, ¿no? Que también trae a un chico a Jesús con sus panes y con sus peces. También fue una forma de traerlo hacia Jesús, ¿no? Para que haga ese gran milagro. El que encontró el recurso para dar de comer a esas 5.000 personas fue Andrés. Y hablando de las 5.000 personas, cuando vine a la iglesia y escuché por primera vez que Jesús predicó a 5.000 personas sin sonido, sin micrófono, ya ahí había un milagro, ¿no? Increíble. Hoy todo lo que tenemos que hacer para amplificar, para que escuchen 200 personas dentro de una iglesia en un lugar cerrado. Ahí había 5.000 personas en un lugar abierto donde los rangos se dispersan para todos lados, ¿no? Y me fui para otro lado, pero qué increíble ya ahí Dios, el Señor haciendo un milagro, ¿no? Amén. O sea que quiere decir que no hacen falta los parlantes. Pero bueno, pero sí, cada vez que vamos a ver a Andrés, él está llevando a alguien a Cristo. Él entiende la importancia de que la gente conozca a Cristo, que en él no había nada, ¿no? Los otros decían, ¿querés que lo rompa el fuego? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? ¿Hacemos esto? ¿No? Y él había entendido que el centro de la escena era que la gente conozca a Cristo. Juan, capítulo 12, versículo 20 y 22, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decirle a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Cristo. Y decían, un referente. Claro. Por eso yo decía que a pesar que él era tranquilo, no tenía mucho protagonismo, lo tenían como un referente. Y dice que primero fue Felipe a ver si él le podía ir a hablar a Jesús, ¿no? Como una autoridad. Los otros como que no se animaban, ¿no? Vaya a saber qué le pasaba, pero por lo que yo entiendo, que lo veían como un referente. Vos que estás más cerca, ¿no? Claro, es como que entendían que como que era el encargado de llevar la gente a Cristo, ¿no? O sea, los griegos fueron a hablar con Felipe, queremos ver al maestro, y en vez de ir Felipe, no sé si habrá tenido dudas Felipe, si habrá pensado que había un protocolo para acercarse a Cristo, o habrá creído que Cristo en una de esas no lo iba a recibir, o que algo pasaba. Lo que hizo fue llevarlo con Andrés. Andrés entendía claramente cuál era el protocolo, había que llevarlo a Cristo, nada más. Él entendía que Cristo no los iba a rechazar y agarró a los dos griegos, dijo, sí, vengan, síganme. Pero tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De un principio él entendió que él entendió que él era el centro de la escena, y él entendió quién era Cristo y cómo se iba a comportar Cristo cuando le llevaban a la gente. No se olviden que en ese tiempo, una cosa era llevarlo a Pedro, que era su propio hermano, que era judío. Pero estaba llevando también dos griegos, dos gentiles. Dice que era el apóstol de los griegos en una parte que estuve buscando. ¿Sí? Que Andrés, sí, no predicaba mucho ahí. Bueno, muere ahí, ¿no? En Grecia. Sí. Pero bueno, es como que fue misionero o evangelista a su propio pueblo, a los judíos, pero también a los gentiles, porque es el que lleva dos gentiles primeramente, ¿no? Pedro se horrorizaba de ir a predicarlo a un gentil y después el Señor le tiene que explicar, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero a Andrés no le importaba. Él entendía que fuera quien fuera,
tenían que ir a Cristo, tenían que conocer a Cristo. No ponía trabas, no tenía prejuicios. Lo importante, el centro, era que la gente conociera a Cristo. Y el resto veían esa actitud, se ve. Porque Felipe, por más que fueron a hablar con él, se ve que algo lo movió a decir no. ¿Sabes qué? El que tiene autoridad, el que sabe de esto, el que tiene ese ministerio, no sé qué habrá pensado Felipe. Pero lo fue a ver Andrés. Dice, y ambos fueron a decírselo a Jesús, ¿no? El Evangelio en el plano personal, hablando, el 1 a 1 está buenísimo. Está buenísimo que nosotros podamos reconocer esa importancia de que la gente conozca a Cristo, que con cada uno que nos cruzamos poder hablarle de lo que hizo Cristo en nuestra vida. Felipe lo tenía, Andrés lo tenía mucho más que claro. ¿Querías agregar algo que estaba buscando ahí? No, estoy leyendo la parte que dice, eran griegos y gentiles, y a sus oídos había llegado la reputación de Jesús. Felipe fue a buscar a Andrés, el mismo Felipe se dio cuenta que Andrés estaba hecho para presentar a Jesús en la persona. Felipe sería tímido, vergonzoso, no tendría confianza con Jesús, tendría miedo de molestarlo, quizás tenía temor porque creía que existía un método o protocolo para que la gente lo conociera, o tal vez no estaba seguro de que Jesús fuera a recibirlo. Sea como sea, Andrés no tenía ninguno de esos problemas. Andrés, cuando se trataba de presentar a Jesús, no tenía problema alguno. No se sentía confundido, solo sabía que Jesús quería recibirlo, como decía, ¿no? Él de un principio sabía cuál era el lugar y cuál era el lugar de Jesús, ¿no? Su lugar como discípulo, sí, y cuál era el lugar de Jesús. Y no lo menospreció, ¿no? Lo valoró. Casi todos nosotros hemos llegado por un Andrés, hemos tenido un Andrés en nuestra vida, alguien que nos habló de Cristo, alguien que nos presentó al Señor, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar. Todos hemos tenido un Andrés. Cada uno de nosotros somos el fiel testimonio de la importancia de lo que hace un Andrés, ¿no? Los pastores en sus iglesias desearían tenerla llena de Andréses, ¿no? Sí, los tranquilos que trabajan en silencio y traen gente a Cristo, ¿no? Si pudiéramos tener una congregación de Andrés, estaría genial, aburrido el pastor, dirían los pastores. Pero un hombre que hace falta un Pedro también. No, pero sí, seguramente, y si Cristo los eligió de esa forma es porque cada uno es necesario, somos un cuerpo, cada uno tiene un rol, pero digo, qué importante. Yo a medida que iba leyendo y que iba escudriñando decía, wow, Andrés tiene 4 o 5 líneas en los evangelios, y qué hombre importante para la vida de la iglesia de Cristo. Después Dani hoy mencionaba, ¿no? Un hombre que entendía el valor de la fe. Hoy hablaba de la multiplicación de los panes, ahora vamos a entrar un poquito ahí, ¿no? Dio el puntapié inicial a un milagro. ¿Querés leerlo, Dani, o querés que lo lea yo? Dice Juan capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, otra vez pobre Felipe, las liga todas. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En la fe no. ¿Eh? Estaba en otro lado, estaba calculando. Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer. Jesús conocía el corazón. No era que él no sabía cómo iba a darle de comer a las personas, quería que se dieran cuenta, se conocieran ellos. Sí. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se ve que esa era toda la plata que tenía, entonces digamos, si agarramos toda la plata y compramos pan, vamos a poder comprar tanto y no va a alcanzar para darle de comer a esta gente. Y uno de sus discípulos, Andrés, el discreto, hermano de Simón Pedro, otra vez no era Andrés, era el hermano de, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? No era tonto Andrés, ¿eh? Sabía que no iba a alcanzar también, claro, porque la postura era igual a la de Felipe. Sí, qué loco, porque es más que obvio que 2 panes y 5 peces no alcanza para 5.000, pero había una fe ahí, ¿no? De parte de Andrés. La situación entre Felipe y Andrés no hay diferencia. Felipe saca cuenta y dice, no alcanza.
Y tenía más recursos que Andrés, porque Andrés ni siquiera era propio. Se lo fue a sacar un chico, le sacó la merienda a un chico. Le sacó, el pibe estaría a punto de comer en un rincón y se lo trajo. Pero de lo que estamos hablando, más allá del chiste, más allá de la broma, es que Andrés sabía, una vez más, que así como lo importante es llevar a las personas a Cristo, también es llevar las circunstancias a Cristo. Cristo era el centro. En todo lo que hacía Andrés, Cristo era el centro. Venía a hablarle a la gente y la llevaba a Cristo. Conocía a alguien o se encontraba con alguien, lo llevaba a Cristo. Se presentaba una situación difícil, la llevaba a Cristo. Estaba la solución en Cristo para todo. Los Increíble. 5 panes y los 2 peces ya sabía él también. De hecho lo dice, pero esto igual no alcanza, pero no importa. Lo estaba llevando al lugar correcto, estaba haciendo lo indicado, porque el problema no es los recursos. El problema es dónde ponemos los recursos. Cuando los recursos están en el bolsillo, en la mente, en nuestra capacidad, fallamos, erramos, caemos. Pero cuando, por poco que sea, los recursos van de la mano de la fe hasta Cristo, ahí ya tenemos la alimentación de los 5.000. Ahí ya se solucionó el problema. Por eso Jesús dice, él sabía lo que iba a hacer, pero quería probarlos. De hecho, en el versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire usted, ahí estaba el mérito de Andrés, ¿no? Felipe vio el tamaño del problema, lo difícil de la prueba y determinó que no se podía ni con el sueldo de todo un año. Andrés sabía que 5 panes y 2 peces no eran nada, ni siquiera era suyo, los recursos eran de un niño. Igualmente lo trajo con Jesús, porque resolver los problemas no es una cuestión, como decía Javi, ¿no? Los recursos, es una cuestión de fe, y eso era lo único que Andrés tenía. Andrés había entendido que resolver es ir con el problema a la presencia de Cristo, pero ¿por qué había entendido que era él que era el Cristo y ahí estaba su fe? Una fe y otra fe no son distintas, porque no es la probabilidad de que algo imposible ocurra, sino que Dios decida intervenir. Jesús podría haber hecho comida de la nada, pero Él nos prueba y obra cuando vamos a su presencia, aunque sin recursos, pero sabiendo que el Dios que resucitó puede obrar porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Amén? Es que es así. Qué importante es entender, ¿no?, el camino del Señor y entender a Cristo. Entender a Cristo. Yo creo que Andrés lo entendió desde el primer momento que lo vio. A veces el otro día estaba leyendo, dice que Simón el mago creyó y fue bautizado. Y después quiso comprar el don del Espíritu Santo. Digo, qué error o qué peligroso es transitar el camino en Cristo sin entender absolutamente nada. Simón el mago dice que fue bautizado y creyó y después quiso comprar lo que veía del Espíritu Santo en los discípulos. Digo, a veces, no sea cosa que nos pueda pasar eso, es peligrosísimo transitar una vida en Cristo sin entender las cosas espirituales, sin entender verdaderamente a Cristo, sin entender la voluntad de Dios. En Andrés, yo el otro día mientras leía, veía eso, digo, este tipo entendió todo, desde el comienzo, aún en la circunstancia más conflictiva, más difícil de resolver, Andrés se pudo dar cuenta. Ya sé, yo creo que lo habrán dicho para que no lo tomaran por bobo. No, Felipe sacó las cuentas y dijo, no alcanza, ¿no? La razón humana así cuadrada. Y Andrés habrá dicho, ya sé que no alcanza. Por eso habrá aclarado, ¿y qué alcanza de esto? Ya sé que no alcanza. Pero entiendan que no se trata de si alcanza o no alcanza. Se trata de a quién lo estamos trayendo, de las cosas que le hemos visto hacer, de las palabras que hemos escuchado de él, de lo que él ha hecho en nuestras vidas. Este es el lugar para poner lo poco o mucho que tengamos o lo nada, porque lo salió a pedir prestado. El tema es saber que él lo va a resolver. El tema pasa por una cuestión de fe. Amén, hermosa enseñanza, ¿no? De dónde tenemos que poner nuestra fe, nuestros problemas, todo en Cristo. Amén. Confiando que Él va a resolver, amén. Yo me quedé, una vez me tocó dar un estudio en el retiro de hombres y hablé de esto. Andrés significa, mire, me lo anoté acá,
del griego andros. ¿Sabe qué significa viril? Viril. Viril, de hombría viene, de virilidad. Y yo creo que un rasgo del verdadero hombre es ser como Andrés, ¿no? Un hombre de fe. El verdadero hombre tiene fe. Antes creíamos que el verdadero hombre era el más guapo, el que peor trataba a los demás, o el más prepotente. El verdadero rasgo, claro, acá hace así, Popeye Rufa, muestra los músculos, pero el verdadero rasgo de la virilidad, el verdadero rasgo de la hombría es la fe que tenemos en Dios, es saber que Cristo es el centro de nuestra vida. A veces el mundo, ¿no? A ver, el mundo nos carga, porque pareciera que ocuparse de las cosas de Dios es cosa de mujeres. No, si algo sabemos y de algo estamos convencidos, que un rasgo distintivo de un hombre es un hombre que busca a Dios, es alguien que busca a Dios, es alguien que tiene su fe en Cristo, es alguien que sabe que pase lo que pase, el centro de la vida de esa persona es Cristo Jesús. Y me quedó grabado eso, ¿no? Eso que Andrés significa virilidad, y como rasgo de la virilidad tener estos rasgos de Andrés: la fe, la confianza en el Señor, el trabajar para el Señor. Y me quedó muy grabado, y bueno, quería compartirlo con ustedes porque está bueno, ya que estamos hablando de Andrés. Amén. Después vamos a compartir cómo terminó su vida también, ¿no? Esa parte, como para cerrar. Sí. Y vamos a ver los mensajitos que llegaron. Emma dice: quiero el libro, y pone un gordito con manos así para arriba. ¿No es una foto? María Rosa Albelo: bendiciones, un abrazo a la distancia. Dios te bendiga, María. Mauro Saucedo dice: Dios los bendiga. Hugo Duarte dice: Dios los bendiga, vencedores. Rubén Oscar Miño: bendiciones, queridos hermanos. Pastor Oscar Miño de Tucumán, ¿no? Está ahí. Bendiciones a los hermanos de Tucumán. Yo no voy a hacer mención al fútbol como hace el pastor, solamente los voy a bendecir. Como dice el pastor, los quiero como si fueran mis hijos. Mis hijos, pero la verdad que qué bueno esto, ¿no? Que si algo aportó la cuarentena es que podemos estar en comunión con el pastor Hoffman, con la gente de Tandil, con el pastor Talpini, con la gente de Tucumán, con el pastor Miño, con su hijo que también suele acompañarnos. La verdad le damos gracias al Señor porque bueno, hoy estamos todos juntos. A veces también nos escucha Ariel, nos escuchan muchos hermanos de la central. Así que bueno, qué bueno que podamos compartir esto en este tiempo, que podamos estar en comunión más allá de la distancia. Amén. Masi, ahí tienen mensajes también. Sí, Dani, hay dos mensajitos. Uno de... Está fuerte ese, ¿no? Sí. Ahí cómo se escucha. No lo soy. No, perdón. Sí. Hay un mensajito de Luquitas Paniagua. Dice: Dios los bendiga, Javi, Dani y Maxi. Está saliendo muy lindo. Después otro mensajito de la hermana Elsa Oviedo. Dice: Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos, escuchándolos. Después uno de Gastón Araní, que estuvieron trabajando los muchachos hoy. Hace un ratito se fue también Gasti, Luqui, Dani, Udín, bueno, los muchachos trabajando en la obra del Señor. Dice: bendiciones, quiero el libro, dice Gasti. Bueno, gracias por estar del otro lado, compartiendo con nosotros. Ahí hay mensajes que no los puedo ver de acá, a ver si los puedo... Si yo viera de acá, no, ya veo estaríamos hablando de que estamos en presencia de un milagro. Veo dos manchas ahí, que una es Dani y otra soy yo, pero sí, lo que dice ahí no leo nada. Dice Matías, pero no me sale acá en el celo. A ver, Matías. A ver si llego a ver. Matías, dice. Matías Fortani. Este es un amigo mío, un hermano en Cristo. Habría de casualidad y Dios me habla, dice. Habría de casualidad y Dios me habla, dice. Gloria a Dios Dios. te bendiga, está en la zona sur, no sé bien, pero sé que está en zona sur. Dios te bendiga, Mati, qué bueno que Dios te esté hablando, igual que a nosotros, ¿no? También, siempre que compartimos, hacemos programas, primeramente Dios nos habla a nosotros. Y es una bendición que Dios te hable. Amén. Bueno, vamos a... ¿Querés que te comparta la última etapa? Y vamos a ver quedado en eso. Para que lo traje en el celo. No lo pude imprimir, está todo cerrado, pero bueno, lo tenemos acá. Dice: fuera de la lista de los 12 en los hechos,
no aparece más referencia del apóstol en el resto del Nuevo Testamento. Andrés debió de jugar un importante papel en la predicación del Evangelio, pero no tenemos certeza sobre lugares en los que desarrolló su apostolado. Una tradición narra la muerte de Andrés en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Por eso decía que era como el apóstol de los griegos, donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Y muere martirizado, sí. Sí, ahora bien, en aquel momento supremo, como su hermano Pedro, pidió ser colocado de una cruz diferente de la de Jesús. En su caso, se trató de la cruz en forma de X, es decir, con los dos maderos cruzados diagonalmente. Estuvo padeciendo durante 3 días, y miren lo que hacía, esos 3 días que padecía, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la fe a todos los que se le acercaban. No paraba de predicar. No paraba de predicar. O sea, por eso destacábamos esto, ¿no? Murió como vivió. Predicando el Evangelio, aún en el tiempo lo dejaron ahí, lo dejaban para que muriera asfixiado o muriera por la falta de alimento. No era que lo mataban con una lanza, lo dejaban ahí. Y él aprovechó ese tiempo, ese último tiempo que le quedaba, ese último aliento, para no dejar de hacer aquello para lo cual Cristo lo había llamado. Qué bueno. Que el apóstol Andrés nos sea una enseñanza a seguir. A Jesús con plenitud. En Marcos 4:20 ellos entonces dejaron al instante las redes y lo siguieron, ¿no? Lo siguieron plenamente a Jesús. Hablar con entusiasmo de Él a todos aquellos que nos encontramos, y sobre todo a cultivar con Él una relación de auténtica familiaridad, conscientes de que solo en Él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra muerte, ¿no? Esto está hablando ya crucificado. Bueno, creo que hemos llegado al final. Esta fue la... Ahora vamos a hacer el sorteo, vamos a repasar a los que estuvieron mandando mensaje. Espero no que quiero olvidar haya, de nadie. sí, que haya sido de bendición. Fabi pensó que me había olvidado de él, no me olvidé. Te borré del grupo de los vencedores, pero no me olvidé de vos. Hoy, no sé, ayer, no sé qué tocando, lo borré a él, otro hermano. Soy un desastre con la tecnología, sepan. Bueno, Cintia, que me acaba de matar. ¿La E? No, porque estaba perseguido cuando me corté el pelo solo, no me da vergüenza decirle. Me dice, te queda ahí en el corte. La ponemos a Cintia, nuestra hermana que está elogiando el corte de pelo. A Ever mandó mensaje. Ever Duarte. ¿Lo ponemos? No. Hasta acá iba a ser el sorteo nuestro hermanito Ever Duarte. Fabi, ya lo pusiste a Emma. ¿Lo pusiste, no? ¿A Emma? Sí, a Emma, a Fabi. Repaso los mensajes de acá. Matías, el chico este. Matías ya lo puse. Y Huguito También. Están todos, me parece. Dani. Acá. Hay un mensajito El Oviedo también, ya lo puse. de Dani González. Dani Dani González, fiel oyente del programa, sí. Dani González. ¿Qué dice Dani? Dice, bendición hermanos, saludos para todos, se los extraña, abrazo. Mauro Ezequiel Saucedo también. Sí. María Rosa Albelo. ¿Quién más estaba? Fabi, sí, ya lo pusiste. Bueno, ninguno más. Y María Rosa. Así que bueno, tenemos muchos hermanos que han participado. Venga, acérquese por favor. Está ahí como un chico, él quiere hacer el sorteo. Venga. Ah, Brian dice si lo ponemos. Brian. Me aventó recién el mensaje, te salvaste. Brian, póngame a mí. Dice que los últimos serán los primeros. Venga, que se vea su mano. La mano de Ever es esa. ¿Quiere decir al aire? Esperemos que me entienda la letra. ¿Quién es el bendecido? Mauro Saucedo. Bueno, Maurito Saucedo se lleva el libro Todo el Evangelio, dice el Evangelio cuádruple, así que bueno, un regalito para nuestro hermano, para todos los que nos acompañan cada martes. La verdad que agradecidos al Señor, la verdad. Me encantó hablar de Andrés, quiero que lo sepan. Me encantó hablar de Andrés, fue un desafío. Sí, yo aprendí, porque no lo tenía. Fue un desafío porque así como decimos que era un personaje que andaba ahí por allá abajo, bueno, en una de esas uno también
tiene esos personajes, los pasa por alto, los lee rápidamente y tienen mucho para hablar en nuestra Biblia, en nuestra vida, porque si están, el Espíritu Santo los dejó en la palabra del Señor, es para hablarnos. Y estuvo la verdad muy muy lindo. Amén. Bueno, quería también mandarle saludos a Brian, que está escuchando, uno de los vencedores también. Abrazo, Brian, querido. Y contar un poquito qué es los vencedores, ¿no? Bueno, ahora no estamos haciendo reuniones, ya iba a pasar el chivo del viernes, ¿no? Me estoy olvidando. Bueno, los vencedores es un grupo el cual está enfocado para todas aquellas personas que están pasando un momento de adicción o de abstinencia. Ahí nos juntábamos todos los viernes, pero igual nos pueden mandar, ¿no?, un mensaje para tratar de ministrar a las personas, ¿no?, a través del Espíritu Santo, aquellos que estén pasando por una situación. Si tenés algún conocido o alguien, envía un mensaje al pastor y que se comunique con Javi, y ahí van a estar arreglando para ayudar a esa persona en este tiempo difícil. Así que de eso se trata de los más vencedores. Es enfocado para todas las personas que están pasando por un momento de adicción, y a través de la palabra le damos las herramientas para que aprendan, ¿no? Exacto, ¿no? Creemos en el Señor, en el poder de Dios, así que no es un grupo de autoayuda, es simplemente conocer más a Dios. Las cosas, no solamente de la adicción, todo lo que pasa en nuestra vida y no es bueno, es porque no conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida empieza a transformarse. Bueno, nosotros lo que hacemos en el grupo es hablar de Dios, compartir de Dios, que podamos conocer todos cada día más a Dios. La verdad que en cada reunión nos vamos todos ministrados, no es que vienen acá a recibir una clase, sino que todos hablamos de las cosas de Dios, compartimos de lo que Dios hace en nuestra vida, y realmente cada día nos vamos bendecidos, cada viernes nos vamos bendecidos, y estamos en comunión entre nosotros por medio del grupo. Así que bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, y en este tiempo, bueno, estamos más conectados por el grupo, estamos todo el tiempo hablando, mandándonos mensajitos, pero bueno, si alguien está del otro lado, no está en el grupo, está pasando por una situación como la que describía Dani, o tienen un familiar, un vecino, un amigo, saben que igualmente se pueden comunicar con el pastor, conmigo, con Dani, y bueno, ahí estará el socorro del Señor. Recordarle cada una de las actividades radiales que tiene la iglesia, la previa de 8:30 a 9 horas, acá con Maxi Rufa, el desayuno cristiano con el pastor y nuestra hermana Lore Maidana, todos los días de 9 a 10, todos los días de 9 a 10, desayuno cristiano, hermosa manera de empezar el día, ¿no? Después, los días lunes, discípulos de Cristo con nuestro hermano Javi y Vero San Román. Los martes, más que vencedores, con Dani y conmigo. Los miércoles cultos, 20 horas. Los días jueves, jóvenes con propósito. Pasado mañana, jueves, jóvenes con propósito con Emanuel y Nadia. Los días viernes, aposento alto a las 20 horas con el pastor y la pastora, y Mati Debate a las 21 horas, que eso, el programa no se sabe a qué hora termina. Los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, culto también. Los invitamos a participar para la gloria del Señor, para ser ministrados, para seguir en comunión. Así que bueno, yo por mi parte me despido hasta el próximo martes. Bueno, Dios los bendiga mucho. Ya tenemos, ¿no?, el próximo personaje. Ya tenemos, pero no se los vamos a gracias decir. a Dios. Hacemos una pequeña oración antes de cerrar. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has traído este día, este programa, esta noche, Señor. Cuánto tenemos que aprender, Señor, cuando nos ponemos, Señor, a compararnos, Señor, con los perfiles como el de Andrés, Señor. Muchas veces, por lo menos me pasa a mí, que me reconozco que estoy lejos, necesito más, Señor, de Andrés, necesito ser más como él, Señor. Enséñanos, Señor, si alguien también del otro lado se siente de la misma manera, ministranos, Señor. Queremos cambiar, no queremos ser los mismos, Señor. Háblanos, Señor, en todo el tiempo, Señor. Hoy nos has hablado con estos personajes, Señor, para que meditemos, analicemos, Señor, qué todavía nos falta, Señor. Te damos gloria, te damos honra por poder hacer este programa y este privilegio. Te pedimos también por cada uno de los vencedores, Señor, que están alejados, Señor, que quizás están escuchando, Señor, ahí del otro lado, que tú estés alentando su vida, Señor, que lo animes, Señor, que le muestre que siguen siendo tus hijos, Señor.
a pesar que estén alejados, que tú lo amas, Señor, y que tú lo esperas, Señor, con los brazos abiertos como un buen Padre que sos, Señor. Habla, Espíritu Santo, no solo a los vencedores, a toda aquella persona que en esta noche esté alejada de ti, Señor, y necesita de ti y quizás la culpa o vaya a saber quién le esté predicando en su cabeza, el enemigo lo esté alejando de ti, no lo deja entrar en tu perdón, no lo deja arrodillarse, no lo deja, Señor, arrepentirse, Señor. Ministra, Señor, ten misericordia como la que tuviste con nosotros, Señor. Ayúdalos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Dios lo bendiga.